Amados hermanos, es un gusto poder platicarles, poder compartir con ustedes esta mañana. La verdad es un privilegio que el Señor me permite nuevamente estar aquí delante de ustedes. Vamos a platicar un poco de lo que, un poco o mucho de lo que la palabra del Señor habla. Pero antes que platiquemos de eso, quisiera yo que me acompañara usted a orar. Fíjese que hay una oración que a mí me bendice mucho, que está en Hechos. Yo quiero que usted me ayude. Está en Hechos 4:29 y habla de la persecución de los discípulos. Primeramente, la persecución que tuvo nuestro Señor Jesucristo, dice, por los reyes y los príncipes de esta tierra. Pero esa persecución también la tenían los discípulos, ¿ya? Por predicar el evangelio. Entonces, vienen y oran de esta manera. A mí me bendice mucho porque el pueblo de Dios tiene esa persecución también, ¿ya? El enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprenda, no descansa, ¿ya? Y muchas veces nosotros creemos que descansa, pero no descansa, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Entonces, estos hermanos en la fe, porque son nuestros hermanos en la fe, oraban de esta manera. A mí me bendice mucho. Dice, y ahora Señor, dice, fíjese lo que dije en el 29, mira sus amenazas, o sea, está hablando de la persecución, ¿ya? Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea que a pesar de no desmayar, no achicopalarnos, y eso va, yo lo digo, estoy hablando por mí hoy, no achicopalarnos para no dejar de hacer lo que el Señor dice que tenemos que hacer. Amén. Dicen acá, y sigue orando en el 30, y dice, mientras, o sea que hablemos con de nuevo tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Aleluya. Era poderosa esa oración, ¿verdad? Me bendice mucho, porque eso quiero que sea nuestra oración. Amén. Que a pesar de la persecución, que a pesar de la angustia, que a pesar de la prueba, que a pesar de la aflicción, nosotros prediquemos la palabra del Señor con denuedo y que Él en su misericordia respalde a los siervos que tiene acá, que ha levantado, y que a través de la predicación de sus siervos sucedan señales, prodigios y milagros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa es nuestra oración hoy, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel. Amén y amén. Vamos a platicar esta mañana. Yo le he puesto como título Más que vencedores a este tema. Y vamos a tomar como versículo base la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 4. Amén. Gracias. Cuando usted esté listo, me dice amén. Primera carta de Juan está cerca de Judas. ¿Dónde está Judas? Me va a decir. Y cerca de Apocalipsis. No, está Judas y Apocalipsis. Entonces ahí está bien cerquita. Primera carta de Juan. Son unas cartas pequeñas, no son muy voluminosas, pero dice unas verdades muy, muy, muy tremendas. Amén. Entonces me dice usted amén cuando lea eso. Amén. Muy bien, primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 4, dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta carta que escribió el apóstol Juan, porque no dice específicamente, o sea, no dice como dice en Apocalipsis, yo Juan, que estaba en la isla de Patmos, o sea, lo dice específico. Cuando escribe el evangelio también dice yo Juan, ¿verdad? Entonces aquí es una carta que es atribuida al apóstol Juan, que fue por la manera literaria, por todo lo que los eruditos estudiaron de esto, se afirma de que esta carta fue escrita por Juan, por el apóstol Juan. Amén.
y que trata de unas grandísimas verdades, a pesar de que son cartas pequeñas, dice verdades, pero tremendas, como lo dice toda la palabra. Entonces, tampoco esta palabra que escribió Juan no tiene ningún destinatario específico, como lo dice, por ejemplo, en Apocalipsis, ¿verdad? A las 7 iglesias, yo Juan escribo a las 7 iglesias, o sea, no tiene un destinatario específico, por decir una iglesia o algún personaje, pues, no lo dice, solo comienza hablando la carta cuando dice que él fue testigo, donde él vio, y lo dice en plural, porque lo que vimos, dice, lo que hemos oído, está hablando en plural, porque está hablando por él y me imagino que por los demás apóstoles, porque ellos son los que andaban con el Cordero. Amén. Dice, lo que hemos, dice, y si lo leemos al principio, dice así, dice, en el primer versículo del capítulo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos, está hablando en plural, oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. O sea que está refiriéndose de que él realmente tiene la evidencia, tiene el testimonio donde él puede dar de que lo que está hablando es cierto, de que es certero, de lo que hoy vamos a leer, de lo que hoy vamos a estudiar, que es verdad. Porque así lo dice, yo lo vi, yo lo oí, yo oí lo que él dijo, yo vi las sanidades que él hizo, yo toqué su cuerpo, yo lo vi resucitado. Eso es lo que está hablando ahí. Entonces, como yo tengo conocimiento de quién es él, entonces yo ahora puedo ayudarles a ustedes a decirles quién es. Entonces, eso le corresponde a nosotros también. Pero nosotros ya no lo vimos, ya no lo tocamos, ya no lo vemos. Ahora nosotros dice que somos más bienaventurados porque nosotros sin ver hemos creído. O sea, ellos lo vieron y lo tocaron, nosotros no. Entonces nosotros, usted y yo, somos más bienaventurados porque nosotros no hemos visto ni hemos tocado, pero hemos creído por oír. Amén. Entonces usted está capacitado también para poder predicar y para poder testificar de ese Cristo vivo que resucitó de entre los muertos. Amén, porque eso es lo que dice aquí la carta. Ya, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Entonces, hay muchas cosas interesantes que hablan como contexto de lo que es esta palabra. Por ejemplo, lo que hicimos ahorita, de que vaya, levántense y somos los hermanos cariñosos, ¿va usted? Los cariñositos, nos vamos a decir nosotros, porque nos amamos. Amén. Entonces, compartir, fíjese que es increíble, porque aquí habla en la palabra y dice que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Entre todas las verdades que dice aquí, dice que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, o sea, permanece en la oscuridad. Eso es tremendo. Entonces ahí está hablando cosas más complicadas, porque a veces el hermano no es así como que no se deja querer mucho, pues. O a veces uno, vea usted, tal vez yo hablando del hermano, pero a veces uno es un poco complicadito y a veces dice, no, este hermano sí no muchito, ¿va? Pero usted tiene la responsabilidad de amarme, disculpe. Y yo tengo la responsabilidad de amarlo a usted, pues. Ya, o sea, yo tengo la responsabilidad de amarlo, porque entonces, si Dios dice, ahí dice que Dios es luz. Así dice la Biblia. Dios es luz y en Él no hay sombra de oscuridad. No hay nada. Entonces, es un mandato que nosotros nos amemos, porque eso va a testificar al Dios que servimos. Así lo dice la Biblia. Así como fue dicho antes, dice. Antes en la Escritura dice que nos amemos nosotros como Cristo nos amó. Y que eso va a testificar de quiénes somos nosotros, que somos hijos de Dios. Y ese es un mandamiento nuevo. Así lo dice la Biblia. Que dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Ya? Así como antes.
que ustedes se amen como Cristo nos amó. Es importante, hermano. Entonces, toda la parte que dice previa a estos versículos que vamos a tocar, habla de guardar su palabra, habla de vencer, porque como les dije, no hay un destinatario específico, pero la Biblia habla en el capítulo 2 y dice que le habla a los padres, le habla a los jóvenes, o sea, a nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces le habla a los hijos en la fe. Capítulo 2, capítulo 2. Os escribo a vosotros padres, o sea, que esta carta está para ustedes, para todos los que son padres, o sea, no hay ninguno que se escape. Os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros hijitos. 3 grupos de personas, donde estamos incluidos todos los que estamos acá. O sea, como no tiene un destinatario específico, ya hay 3 destinatarios: padres, jóvenes e hijos. Pero en el capítulo 5, capítulo 13, versículo 13 dice, y dice otra vez más: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea que esa carta es para nosotros. Amén. Y como es para nosotros, tenemos que ver qué aplicación tiene en nuestra vida en este tiempo. Porque la palabra no pasará. Amén. La palabra es viva y eficaz. La palabra permanece para siempre. Entonces, como es para nosotros esta palabra, entonces vamos a comenzar a platicar del consejo que nos tiene para esta mañana. Amén. Primera de Juan 4:4, ya vimos el versículo base, pero voy a leer otra versión que es la Arcas Fernández, y dice: en cuanto a vosotros, hijos míos, pertenecéis a Dios y habéis vencido a esos pretendidos profetas, pues el que está con vosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Entonces, ¿qué estaba enseñando el apóstol Juan en este versículo? Que se habían manifestado falsas enseñanzas en la iglesia de Cristo. Porque aquí cuando leemos esta versión ya habla de profetas. Cuando leemos la versión Reina Valera, no habla de profetas, solo dice, ahorita les voy a decir, dice, dice la Biblia que habéis vencido, dice, soy de Dios porque habéis vencido, porque mayor, entonces como que queda un poco ambiguo, por eso es importantísimo ver las traducciones, ver todas las Biblias que usted pueda consultar, porque esto nos va a ampliar mucho el panorama. Entonces cuando habla acá y dice y habla de que son profetas, está hablando de que uno de los problemas principales que estaba sucediendo en esta iglesia o en estas iglesias, porque se piensa que Pablo eran las iglesias que él cubría, que eran las que estaban en Asia Menor, que eran las que habla Apocalipsis, que él era el delegado apostólico. Entonces les está hablando a estas iglesias, o sea, le está hablando a usted, le está hablando a mí, de la falsa enseñanza que está entrando en la iglesia y que los está permeando, porque habla de profetas. Profetas son los que, pues, señalan, enseñan también. Entonces, estaba sucediendo que estaban dejando 3 mensajes que eran mensajes opuestos al evangelio de Cristo. Amén. Entonces, ¿cuál era el primer mensaje? Que negaban que Jesús fuera el Cristo. Ese era uno de los mensajes que daban los que estaban enseñando. Que Jesús era el Cristo. Amén. Capítulo 2, versículo 22, dice, 2:22, dice la palabra de Dios. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Esa era una de las
de las falsas enseñanzas que estaba promoviendo esta gente dentro de la iglesia. Y fíjese que, perdón, fíjese que si nosotros lo aplicamos a nuestro tiempo, porque ese es el objetivo, de que nosotros podamos tener la edificación para nosotros en nuestros días. Hay religiones que niegan a Cristo. Hay religiones que niegan a Cristo. El judaísmo es uno. El judaísmo niega a Cristo. Ellos están esperando a su Mesías. Y fíjese que se está introduciendo dentro de las iglesias el judaizar a la gente. O sea, y parece como que muy religioso, digamos, ¿verdad? Ahí anda la gente con su, ¿cómo se llama esa cosa? Kipá. Sí, pero eso es una falsa enseñanza, porque eso los aparta de que crean en Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. ¿Ya? Pero se dice, es que yo soy ya judaizando a la gente, comenzando a practicar costumbres, ceremonias que eran del antiguo pacto. Porque ahí todavía Jesucristo no se había manifestado en carne, porque Él ya había venido. O sea, Jesucristo se había manifestado antes, no en carne, como lo hizo en el nuevo pacto. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando ahí? La gente está siendo llevada con una falsa enseñanza, una doctrina de error, y dice que son anticristos. O sea, se oponen a lo que Cristo enseña, al evangelio de Jesucristo. Porque comienzan a llevarlos a practicar costumbres, ceremonias. Ahí vienen, y disculpe, pero muchos guardan el sábado todavía. Es la ley. Muchos hacen ceremonias, comen ciertas comidas, hacen ciertas ceremonias que eran de la ley. Porque todavía el Cordero Pascual, el Cordero que quita el pecado, Jesucristo como hombre, no había sido manifestado. Y todo era una sombra de lo que había de venir. Por eso era el Cordero. Por eso se comían el Cordero. Ahora el Cordero no lo comemos en la Santa Cena. Pero mucha gente sigue haciendo eso. Sigue haciendo sacrificios, sigue haciendo obras para poder alcanzar la misericordia y la gracia de Dios. Cuando Dios dijo que Él entregó a su Hijo para que en la cruz del Calvario fueran clavados todas las maldiciones que nosotros merecíamos. Solo a través de Jesucristo, no hay otro camino. Entonces, el judaísmo como primera religión que niega que Jesús es el Cristo. ¿Y qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo? Ungido. Mashiach o Cristos es lo mismo. Mashiach es en hebreo y Cristo es en griego, que significa ungido. ¿Y qué es el ungido? ¿Qué significa el ungido? Ungían a los reyes, ungían a los sacerdotes, ungían a los profetas. Cuando ungían a alguien era para que realizara una tarea específica la cual le había sido encomendada. Para eso era la unción, el ungirlos. Y Jesucristo fue ungido para que viniera a esta tierra, para que cargara nuestros pecados, para que los clavaran en una cruz, para que su cuerpo fuera molido, para que su sangre fuera derramada, para que nosotros alcanzáramos perdón de pecados. Eso fue lo que el Padre le dijo que hiciera. Entonces, por eso Él es el ungido. ¿Ya? Él es el delegado. Él es el que traía esa responsabilidad. Para eso fue enviado Él a esta tierra. Porque Él estaba con Dios. Así lo dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Y la palabra estaba con Dios y era Dios. Amén. O sea que Cristo siempre existió, porque Él es Dios. Él ha existido por la eternidad hasta la eternidad. Y dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Él fue
preparado para eso que iba a venir a hacer, para ese sacrificio, desde antes de la fundación del mundo. O sea, ni siquiera estaba hecho el mundo. O sea, y Él ya existía. Amén. Entonces, otra de las religiones que niega a Cristo es el budismo. Origen indio. Y dice, ¿pero qué quiere ver? O sea, ¿qué tiene que ver esto con esto? Espérenme un rato. Una de las más grandes religiones que cree en Buda se caracteriza por buscar el nirvana. Viene esto por el estado, el nirvana es el estado de paz espiritual y mental, a través de un hombre. Por eso es que lo traigo a colación, porque también está el hinduismo y la paz y la libertad solo viene a través de Jesucristo. O sea, nosotros no podemos ser libres de las cadenas que traíamos del mundo, solo a través del conocimiento de Jesucristo en nuestra vida. Es lo único que nos liberta. Pero fíjese que está el hinduismo, que es otra religión india, que nace en la India y que es politeísta, pero esta promueve la meditación y el yoga. Eso nos aparta de Cristo. Y eso lo pongo, por eso le dije que lo traía a colación, porque son prácticas que el pueblo cristiano está haciendo. El pueblo cristiano está haciendo yoga, o sea, qué cool. Es que yo tengo mi tiempo de meditación, dice. ¿Qué está haciendo? Negando a Cristo. Porque eso está haciendo. Está negando que el único que da la paz, que sobrepasa todo entendimiento, se llama Jesucristo. Entonces, por eso es que lo traía a colación, porque cuando dije esto, wow, dije, esto está tremendo. Porque muchos tienen en su parte de sus actividades su clase de yoga. Son falsas enseñanzas. ¿Quién les enseñó? ¿Sepa usted? Pero nosotros tenemos que enseñar que eso es en contra de Cristo. El que practica ese tipo de actividades es un anticristo, porque va en contra de lo que Cristo enseña. O sea, se oye duro el anticristo a usted, pero no lo tomemos tan duro como es la palabra, sino que es alguien que se opone a Cristo, ¿ya? A las enseñanzas de Él. El jainismo, origen indio, cree en la liberación a través de la reencarnación. Niegan a Cristo. Muchos, yo no sé si usted ha hablado con alguien, pero a veces personas le platican de que, es que yo en otra vida era una mosca. Sí, de veras. Pues digo yo, pues yo creo que sigue siendo. Porque creen en la reencarnación y les menean la silla. Es que de veras, hermano, hasta programas hay, hombre, donde sacan a gente que se recuerda, mire con lo diabólico que es eso, porque gente que se recuerda de cosas de otra persona. Entonces, bueno, sabe si será falso también, ¿verdad? Porque son programas, al final van a ser falsos. Porque están enseñando que uno reencarna, entonces conforme va reencarnando, se va purificando, ¿va usted? Entonces usted reencarna, bueno, usted no, ellos reencarnan en una vaca, en un chucho, en un gato, y así se van, ¿verdad? Entonces se van purificando hasta que llegan a la purificación y ya pueden entrar al cielo, ¿va usted? Pero esas son enseñanzas falsas que apartan a la gente de Cristo. Y son comunes, o sea, es muy común. Yo en otra vida era de plano, dice alguien, hasta se le sale a alguien usted. Yo de plano en otra vida, tal vez por broma o por hacer chiste, de plano en otra vida yo era no sé qué cosa. Dije, Señor, arrepienta al diablo, pues. Porque la Biblia habla que esos son anticristos. Eso no va con la enseñanza de Cristo. Porque está escrito que el hombre muera una sola vez y de allí el juicio. No dice otra cosa la Biblia. Que vamos y venimos y vamos y venimos, no dice eso. La Biblia dice que está escrito que muramos una sola vez y de allí viene el juicio. ¿Por qué el juicio? Porque en ese momento, por eso es que habla del juicio final, porque hay juicios previos. Va a haber un final, juicio final, pero hay juicios previos. En ese momento que uno muere o que uno deja este tacuche o este cuerpazo, como dicen unos,
se ejecuta un juicio. Porque en ese momento va a ser el momento donde van a determinar si usted va al cielo. Bueno, usted no. Si la gente va al cielo o si va a otro lado. Usted, en el nombre de Cristo, usted va para el cielo, hermano. ¿Ya? En ese momento que uno deja esta tierra, en ese momento se ejecuta ese juicio. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros hemos creído en el nombre de Cristo, si nosotros hemos rendido nuestro corazón a Jesucristo y lo hemos invitado para que Él entre y sea nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces nosotros tenemos la entrada al cielo. Porque Él es el camino, porque Él es la vida, porque Él es la verdad. Él es el único que nos lleva al Padre. Amén. Entonces, estas religiones promueven enseñanzas erróneas y son religiones que se han estado colando, enseñanzas que se han estado colando en el cuerpo de Cristo. Y ese es el peligro que Juan le habla a la iglesia. Ustedes, dice, que son de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Por el conocimiento de Dios en nosotros. Lo único que vence al maligno, lo único que vence la falsa enseñanza es que su corazón esté lleno de la verdad. ¿Y cómo va a tener la verdad? Leyendo, estudiando, preparándose para que usted y yo no seamos engañados con falsas enseñanzas. Entonces, la palabra del Señor dice en Mateo 16:16. Mateo 16:16. Vamos a ver dónde me conecto aquí. Mateo 16:16. Amén. Y este es un versículo que creemos que hemos hablado y muchos conocemos este versículo, porque incluso es un versículo que utilizan una religión falsa para escudar su mentira. Cuando el Señor les pregunta a sus discípulos y les dice: ¿ustedes quiénes creen que soy yo? Y nadie se animó. ¿Ustedes quiénes? Y uno dice: que tú eres Elías, pero no así, no muy seguro, ¿verdad? Hasta que se levanta Pedro y le dice: tú eres el Cristo. O sea que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice. Ahí está haciendo, y le dice: eso no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. O sea, Cristo es Jesús. Jesús es el Cristo, es el ungido del Padre. Está más que evidenciado en la palabra de Dios. Entonces, ese primer argumento de la falsa enseñanza, donde dice que niegan a Cristo, nosotros tenemos la verdad en su palabra que dice que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. También habla la palabra en Hechos capítulo 2, versículos 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Jesús es Cristo. Otra evidencia para que nos quede bien arraigado en nuestro corazón. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, toda la casa de Hechos de Amor, que a este Jesús, a quien crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Romanos 14:9. Esto es para dejar cimentado de que Jesús es Cristo.
Dice, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Quién resucitó? Cristo. Jesús es Cristo. Amén. Otra de las verdades, otra de las falsas enseñanzas que daban estos falsos profetas, estos anticristos, como le llama la palabra, es que negaban que una vida santa, este está cardíaco, separada de pecado y la obediencia a los mandamientos de Cristo no eran necesarios para la fe salvadora. O sea, eso era es otra falsa enseñanza. Ahí dice que una falsa enseñanza es un espíritu. Dice la Biblia, probar los espíritus si son de Dios. Y esto dice que son espíritus de anticristo. O sea, que estos que enseñan esto son del enemigo, son anticristo. Dice que negaban que una vida separada, una vida santa, separada del pecado y la obediencia a los mandamientos de Cristo no eran necesarios. ¿Será que hay alguna, como dice cualquier, como dicen en las películas usted, cualquier coincidencia es, nombre? Bueno, cualquier parecido es pura coincidencia. Fíjese que eso lo habla siempre en la primera carta de Juan, capítulo 2, 3 y 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, la verdad no está en él. ¿Y cuáles mandamientos son? Ser santo como yo soy santo. Es uno. Ese es un mandamiento. Pero estos falsos profetas enseñaban que no era necesario eso. Y fíjese que hay una versión que a mí me sorprendió mucho, que habla en Judas capítulo 1, versículo 4, se la voy a leer yo en otra versión. Judas capítulo 1, que solo un capítulo tiene usted. No encuentro el 1. ¿Verdad? O sea, solo un capítulo tiene Judas, o sea, Judas versículo 4. En la Reina Valera dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, oiga esto, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Está refiriéndose a estos hombres hoy. Pero miren lo que dice la traducción del lenguaje actual. Estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado. ¿Dónde? En la iglesia. Entre ustedes. Y que los han engañado. O sea que con muchos logran su objetivo. Ellos dicen que Jesucristo, esto me impactó, no es nuestro único Señor. Esto me impactó cuando leí esta versión. Dice que no es nuestro único Señor, o sea que hay otros señores. Ojo con eso. O sea que hay señores y hay señoras. Sí, hermano, porque dice aquí que no es nuestro único Señor, que hay otros. Eso me impactó, porque hay religiones que promueven otros caminos. Hay religiones que promueven otros señores y señoras, por eso le dije con toda la pena y con todo el respeto, pero promueven señoras que son el camino para llegar a Cristo. Eso es impactante, porque dice aquí, ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño y que por eso no debemos obedecerle. Piensa que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo el mal que hacemos. Tremendo. Porque cuando comenzamos a escuchar las falsas enseñanzas, es una falsa enseñanza, es un anticristo. Que hay otro camino para llegar a Cristo, que hay otro intercesor para llegar a Cristo, que hay otra verdad para llegar al Padre. No existe. No existe otro camino. No existe otra verdad. No existe, dice la Biblia, otro intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él es el único que puede interceder delante del Padre. No hay
Nadie más. No hay nadie. Y ahí andan levantando, mire hermano, es que andan levantando altares donde llegan. Es que esto es serio. El engaño que existe y que se promueve por todos los medios de comunicación, andan levantando altares para designar a un fulano, hombre, pecador, de que ahora puede interceder por cada uno de ellos. Perdóneme, pero eso es un anticristo. Es el espíritu del anticristo. Y ahí va toda la gente, hermano, detrás de ellos. Ahí va toda la gente engañada al infierno. Porque, ¿y a dónde más van a ir? Si están negando a Cristo. Si están negando que Jesucristo es el único, que el sacrificio de Jesucristo es el único que quita el pecado. Es el único que nos da la oportunidad de entrar al cielo. La sangre que Él vertió. Ninguno, aunque hay para la semana de Semana Santa, dicen algunos, a mí no me gusta decir así. La semana de verano. Hay hombres que se crucifican en algunos países, en Filipinas. ¿Se crucifican? Sí. Se clavan en una cruz. Pero eso a ellos no los hace ser el camino. Eso a ellos no los justifica. Es una falsa enseñanza. El único que justifica es Cristo. La única propiciación para nosotros se llama Jesucristo. El único que perdona nuestros pecados se llama Cristo. El único que nos permite llegar al Padre se llama Cristo Jesús. Amén. Entonces es muy complicado el tiempo que tenemos ahora. Así como fue complicado, porque aquí le está escribiendo que en el 85, 95 después de Cristo escribió Juan esta epístola. ¿Vaya? ¿Hace cuántos años? ¿Casi qué? 2000 años casi. Escribió esto. Pero por eso le leí: estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Usted cree en el nombre del Hijo de Dios? Amén. Pero no muchito. Yo, amén. No. ¿Usted cree en el nombre del Hijo de Dios? Amén. Entonces para usted fue escrito esto. Y para mí, porque yo también creo. Entonces, cuando habla la palabra y habla esto del espíritu del anticristo, es de que negaban una vida separada, que negaban de que la vida separada del pecado y la obediencia a los mandamientos de Cristo no eran necesarios para una fe salvadora. Judas 1:4 lo leímos, primera carta de Juan, capítulo 2, 8 a 10, dice: mandamiento nuevo, que nosotros nos amemos, dice la Biblia. ¿Ya? Ese es un mandamiento nuevo. O sea que nosotros tenemos como, fíjese que a veces uno, ¿cómo le explico? A veces hablamos lo que es al principio, que debe ir al final, y lo que es al final, que debe ir al principio. Fíjese que esta vida santa, separada de Dios, viene como un resultado de la relación que nosotros tenemos con Cristo. Porque entonces, si no, se vuelven obras. Entonces me comienzo a justificar por obras, porque como yo hago, entonces yo merezco. Pero esta vida separada del pecado y la obediencia a los mandamientos de Cristo vienen como resultado de mi relación con Él, de mi comunión con Él, de mi intimidad con Él. Entonces, cuando uno le predica a alguien y le presenta el evangelio, es que yo tengo que dejar esto, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto, tengo que dejar esto. No. Él tiene que abrir su corazón a Cristo para que cuando él tenga una relación con Él, comience a votar todo lo demás. Pero entonces decía, a veces uno enseña lo primero al final y lo final al primero. Entonces, porque muchas veces la gente por eso no quiere llegar al evangelio. Porque ¿quién no tenía mañas? ¿Quién no tenía mañas antes de llegar a Cristo? Unos eran parranderos, otros eran fiesteros, otros eran bebedores, alcohólicos, otros eran drogadictos, otros eran promiscuos,
fornicarios, adúlteros, de todo. Es un abanico de joyitas, lo que éramos. Pero ¿qué nos hace a nosotros dejar de hacer esas cosas? Ninguno le pone la pistola en la cabeza a uno. Yo salgo de aquí, usted ya no me ve. O mi esposa, pues. O el pastor, pues, va. Ya no me mira que ando haciendo en la calle. Pero mi Señor sí. Entonces, como yo tengo una relación con Él, entonces comienzo a abandonar todas aquellas obras que me llevan a la muerte. Comienzo a dejar todo ese pecado que me aparta de Él, porque yo quiero tener una relación con Él, quiero tener intimidad con Él, yo quiero tener comunión con Él. Por eso es que a veces mucha gente no quiere, es que no puedo, dice, yo no puedo dejar de beber. Dice mucha gente, por eso yo no puedo dejar de hacer tales y X cosas. Entonces no vienen al Evangelio. Y el Evangelio es para aquellos, dice que el Señor vino, el médico es para los que necesitan, los que están enfermos, no para los que están sanos. Él vino por nosotros, por los pecadores. Porque aquí mismo lo dice, el que dice que no ha pecado, dice, hace a Dios mentiroso. Y aquí en la primera carta también lo dice. Pero dice que si pecamos, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, dice. También lo dice aquí en la primera carta. Entonces, esa era otra de las falsas enseñanzas que daban estos falsos profetas. La otra enseñanza eran 3. Negaban que Jesús hubiera venido en cuerpo humano. Eso lo dice en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Siempre en la primera carta de Juan. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, era una falsa enseñanza de que Jesucristo no era hombre 100%, que Él no había venido en carne. Y fíjese que y en Hebreos capítulo 10, versículos 4 y 5, dice, porque tú me diste un cuerpo. Porque Él estaba con Dios, porque así lo dice la Biblia. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero ahí le habla al Padre y le dice, tú me diste un cuerpo. Le dice acá, en Hebreos capítulo 10, versículo 4 y 5, se lo leo rapidito. Dice, porque la sangre de los chivos que se sacrifican no pueden quitar los pecados. Por eso, cuando Cristo vino a este mundo, le dijo a Dios, oiga, tú no pides sacrificios a cambio de tu perdón. Por eso me has dado un cuerpo, para que ese cuerpo que le dio el Padre al Hijo fuera molido por causa suya y por causa mía. Para que ese cuerpo que dio el Padre al Hijo fuera el que fue clavado en una cruz, fue su sangre derramada para que nosotros alcanzáramos el perdón de pecados. Fíjese que eso es tremendo. Dice que estaban, imagínense a Jesucristo, al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo, porque esa es otra grandísima verdad que dice el Evangelio, esta primera carta de Juan. Se lo leo. Rapidito. Aquí está. Dice, en capítulo 5, versículo 7, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7 y 8. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Ese es el Dios en que usted cree. Y ese es el Dios en que yo creo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, aquí no dice trino, la palabra trino no la vamos a encontrar en la Biblia.
pero se define como trino porque son tres personas distintas en uno, porque Jehová uno es. Y nosotros somos tripartitos. Ojo con eso. Nosotros no somos trinos, nosotros somos tripartitos. Hay una diferencia entre trino y tripartito. Tripartito somos tres partes de un mismo, o sea, somos el mismo, no somos tres distintos. El alma, el cuerpo y el espíritu somos lo mismo. No somos distintos, o sea que el hombre no es trino, ¿eh? Porque a veces se confunde, es muy fácil confundirse con eso. Dios sí es trino, porque son tres personas distintas y es uno solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ellos negaban que Jesucristo había nacido en cuerpo humano. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice: por esta voluntad hemos sido santificados, oiga, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez y para siempre. Amén. ¿Por qué? Por la ofrenda del cuerpo, porque así como en el cielo testifica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno, dice que en la tierra testifica el Espíritu, el agua y la sangre. Tres testifican en la tierra. El Espíritu porque Él es la verdad. El agua porque es el bautismo, a través del bautismo testifica. ¿Ya? El lavamiento. Y la sangre porque es la que fue derramada en una cruz. Tres son los que testifican aquí en la tierra, dice la Biblia, así dice la palabra. Entonces, a través del cuerpo que le fue dado a Cristo, iba a ser la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto delante del Padre, para que ese cuerpo fuera colgado en un madero y que todas las maldiciones y que todo el peso de nuestro pecado fuera puesto sobre él. Amén. Entonces, dice el versículo que hemos tomado como base, solo platicamos un poco de las falsas enseñanzas que estaban dando estos falsos profetas y que Juan, guiado por el Espíritu Santo, escribió esto para ponerlos sobre aviso. ¿Ya? Pero dice la Biblia: en cuanto a vosotros, hijos míos, pertenecéis a Dios. O sea que previo a que hablara de que habían falsas enseñanzas, está aseverando cosas. Ustedes pertenecen a Dios. O sea, hay una aseveración, una verdad que él tenía en su corazón, de que era cuerpo de Cristo, que era pueblo de Cristo, que eran ovejas de Cristo, las que le estaba escribiendo. Ustedes pertenecen a Dios. Pero ¿qué es pertenecer? Pertenecer es también depender, subordinarse y o sujetarse. Entonces póngale, cámbiale ahí. Ustedes se sujetan a Dios. Ustedes obedecen a Dios. Entonces, por lo tanto, ustedes no van a ser engañados. Así es lo que le está diciendo, porque dice: ustedes pertenecen a Dios y habéis vencido. O sea, si estamos sujetos, si estamos subordinados, si estamos siendo obedientes a lo que la palabra de Dios dice, nosotros somos vencedores. No vamos a ser engañados. Aunque venga, como dice, aunque el enemigo, porque el enemigo dice que se disfraza de ángel de luz. Usted se imagina, y con los ángeles hay todo, ¿a usted? Usted se imagina que se aparezca un ángel ahí con una luz y que cegadora. Dice que así se disfraza el enemigo, de ángel de luz. Y Juan se postró ante el ángel, dice, y le dijo: no, levántate, si yo soy un consiervo tuyo. A mí no me adores, adora a Dios. ¿Ya? Pero usted se imagina eso, de que se le aparezca un ángel a uno. Y dice la Biblia que nosotros debemos de probar a los espíritus si son de Dios o no. O sea, el enemigo no se va a presentar con cachos y cola, pues, y el tridente como lo ponen en las loterías. ¿Sí? Si así lo ponen, que no dicen el diablo, pues, y lo ponen como que
con cachos, vestido de rojo y una cola puntuda y con un tridente, o no sé por qué le ponen tridente, o sea, no sé, la verdad, si alguien sabe, pues algún día me lo explica, porque yo no sé. Entonces, si para apoyar a la gente, como que es pincho, ¿va? Usted no sé, la verdad. Pero usted se imagina que se nos aparezca un ángel usted con una luz resplandeciente. Ay, chaga, ay. Sí está complicado, porque fácil engaña a muchos. Pero dice que los que pertenecemos a Él no vamos a ser engañados, porque Él mora en nosotros. Porque el enemigo es experto en artimañas, hombre. Si él tiene, Señor lo reprenda, ¿cuántos años de estar engañando al hombre? Porque él tiene años, miles de años de estar engañando al hombre. De lo engañó desde el huerto del Edén. ¿Cuánto hace eso? ¿Qué? 7,000 años, no sé. ¿Cuánto, pastor? Póngale 7,000 años, pues. Se echó al primer hombre a usted. ¿Usted cree que no tiene experiencia él? Por supuesto que tiene experiencia. Y el Señor lo sabe. Entonces, ¿qué hace el Señor con su pueblo? Lo capacita. ¿Cómo? A través de su presencia, a través de su Espíritu Santo. Lo capacita a través de su palabra. Lo capacita a través de la oración. Lo capacita a través de la intimidad que usted tenga con Él. Porque dice, aquí mismo dice, en 1 Juan también lo dice, es que mire, es un libro pequeño, yo se lo aconsejo. Hoy tiene como, ¿cuántas páginas? Unas 4 páginas tal vez. 4 páginas. Pero dice que nosotros no vamos a necesitar que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo que está en nosotros, que ha sido dado, porque cuando Jesucristo iba a ascender, dijo, yo me voy, pero en mi lugar viene el otro Paracleto, o sea que él era un Paracleto, viene el otro, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué Paracleto? Paracleto es alguien que está a la par, ¿ya? Es alguien que está a la par de uno, ese es un Paracleto. Entonces Jesucristo estuvo con nosotros, estaba con los discípulos, estuvo todo el tiempo, dice, yo me voy, pero viene otro en mi lugar, que los va a guiar hacia toda verdad, que les va a hacer recordar, dice, las cosas que yo he dicho. Alguien que les va a dar el poder. Por eso es que los discípulos se fueron de 500 habían, cuando vieron al Señor ascender, y se fueron al aposento alto, 120, y estuvieron ahí, yo no sé qué tamaño era el aposento, pero me imagino que no sé, tal vez era este tamaño, pues, 120 personas metidas aquí, esperando días, no fue un día, la promesa de que el Espíritu Santo iba a venir. Y vino, y lo llenó, y les dio el poder. Y ese mismo Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo que obra hoy en nosotros. Entonces, Él nos da la capacidad de poder vencer. Él nos da la capacidad de poder ver qué es mentira y qué no, y qué es verdad. Él nos da la capacidad de poder probar a los espíritus. Porque nosotros tenemos que juzgar. O sea, la palabra juzgar se oye un poco dura también, pero tenemos que aprender a juzgar entre lo bueno y lo malo. Ese es un juicio. Tenemos que aprender a probar a los espíritus. Juzgue usted el espíritu, si es de Dios o no. Porque puede venir con mucha palabra bonita, pero que esa palabra lo aparte de Dios. Fíjese que leíamos eso, de que ya no es a través de la obediencia, de la fe salvadora, sino que es a través que ya eso ya no cuenta. Y hay muchos lugares donde se predica libertinaje. Ya hay un libertinaje, ya no hay santidad. Ya no se predica santidad. La gente quiere ver señales, quiere ver prodigios, milagros, y perdone, pero el diablo es un imitador. Y le va a dar su milagrito. Mire, es que detrás de un ídolo hay un demonio. Y les hace su milagrito, le ponen el puro y le ponen el octavo al demonio ese, y a muchos les hace su milagrito.
Entonces nosotros no tenemos que ir por señales, porque le pidieron al Señor señal, ¿se recuerdan? Señor, danos una señal. La señal de Jonás les voy a dar, les dijo. ¿Ya? Que al tercer día se va a levantar entre los muertos. Esa es la señal que nosotros tenemos. Esa es la señal que seguimos, de que Jesucristo está vivo. De que Jesucristo venció a la muerte, venció a Satanás. Y no es que solo se levantó del sepulcro. Jesucristo se levantó del lago de fuego, porque esa es la muerte segunda. Y ese es el pago a los que no creen en Cristo. O sea, Él cumplió todo el proceso de castigo que deberíamos de tener nosotros. ¿Y cuál es el final de los que no creen en Cristo? Es la muerte segunda, es el lago de fuego. De allí se levantó Él victorioso. Después salió del sepulcro, pero Él se levantó de la muerte, que es la segunda muerte. O sea, que eso es tremendísimo. Por eso es que el enemigo estaba, me imagino que dijo, ya lo vencí. Y de ahí salió Él. De lado fue. Imagínense qué glorioso es. De la muerte. Él se levantó de la muerte y se levantó del sepulcro. Salió victorioso. Es una gran bendición, hermano. Entonces, ¿qué es pertenecer? Es depender, subordinarse o sujetarse. ¿Y cómo pertenecemos nosotros a Dios? Siendo santos y apartados. Ese es uno de los requisitos. Levítico 20:26. Mire que aquí apacha esta doctrina de que decían de que no es necesario apartarse del pecado, ni la obediencia a sus mandatos. Levíticos capítulo 20, versículo 26. Dice la Biblia, oiga, mire, me seréis pues santos. ¿Será que se entiende bien eso o le buscamos traducción? Porque yo, el Señor, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. O sea, para que le pertenezcamos. ¿Cómo? Siendo santos. O sea que esa enseñanza de que no es necesario cumplir los mandatos, no es necesario una vida santa. Usted viva como puede, hermano, ahí como Dios le ayude. Mentira del diablo. ¿Que somos fallones? Sí, hermano. ¿De que a veces caemos? Sí, hermano. Pero 7 veces cae el justo. Y de todas ellas la levanta el Señor. O sea, no es el hecho de que fallemos, sino es la intención de nuestro corazón de querer vivir una vida santa para Él. O sea, que, pero usted pues de plano ya alas le faltan. No, hermano, me cuesta un montón. Y fallo muchas veces. Pero sé, como dice la palabra, que abogado tengo con el Padre, a Jesucristo. Porque sé que la intención de mi corazón es querer hacer lo bueno. Aunque muchas veces no lo logro. Por eso digo, Pablo, a veces quiero hacer lo que no hago y no hago lo que quiero hacer. Tampoco es justificación para pecar. No es eso. Porque Dios dice que ve las intenciones del corazón. Y no las ve solo las malas, porque a veces uno eso como que lo agarra solo para mal, va a decir, ay, qué malas intenciones tiene, hermano. No, es que usted puede tener buenas intenciones y a veces no lograr cumplirlas. Cuando estudian los patojos, hablábamos una vez eso con mi esposa, cuando estudian los patojos, usted ve a su patojo remachando todo el día y estudiando bien duro para los exámenes y pierde. ¿Qué le dice? ¿Lo castiga? Dígame pues. ¿Por qué? Yo digo que no lo castigamos. ¿Sabe por qué? Porque usted vio su esfuerzo, vio su dedicación, vio todas las ganas que le puso. Pues que no se le dio, pues es otra cosa. Pero si mira a su muchacha, de que pasa todo el día viendo televisión, prendido en la computadora, jugando, llega a los exámenes y pierde, es diferente. ¿Me entiende? Perdió por haragán y porque no se esforzó, porque no tuvo la intención ni siquiera de esforzarse. Entonces, es un ejemplo tal vez muy absurdo, pero hay intenciones en nuestro corazón que son correctas y que no las logramos alcanzar siempre, pero que están en nuestro corazón. Pero también hay intenciones malas, o sea, que también intencionamos mal.
Pero muchas veces intencionamos ver, queremos hacer las cosas. Y a veces nos esforzamos y no nos salen a la primera. Pero hay que seguir intentando, hermano. Si este día usted dijo, yo este día, Señor, no voy a pecar, Padre, Señor, yo me voy a esforzar, me voy a poner una venda en los ojos, unos tapones en los oídos, me voy a poner una venda en la boca, para así no hablo lo que no debo hablar, no miro lo que no debo ver y no oigo lo que debo oír. Los 3 monos sabios, ¿va usted? Y a pesar de eso, pecó. Pero se esforzó. ¿Me entiende? Pero hay enseñanzas que promueven eso. Usted viva una vida light. Usted viva una vida sin preocupaciones. Dios lo ama, hermano. Dios entiende su debilidad. Mentira del diablo. Dios entiende que usted ha sido capacitado con el Espíritu Santo. Si es que usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Ya? Porque muchos podrán estar peleando tal vez en su carne, ¿verdad? Y nunca lo van a lograr. ¿Sabe qué otra cosa se me quedó a usted y lo platicábamos hoy? Previo a esto, de las cosas que alejan sutiles en la iglesia, son la ciencia. Y hablamos de aquellos hombres y mujeres que se dedican a resolver los problemas del alma. La ansiedad, la depresión. Entonces y esto es bien sutil, muchos hermanos en la iglesia recurren a estos profesionales para que los curen, dicen ellos, ¿va? Que no los curan, pues, no los pueden curar, pero están negando a Cristo. Es duro, ¿va usted? Pero a mí cuando platicábamos de eso, a mí ¡pum! Se me alumbró. Digo, de veras que esto también aplica a nosotros. Porque cuando nosotros vamos con un profesional que padecemos depresión, es que estoy de depre, o que padezco ansiedad y tomo medicamento para eso. ¿Acaso la Biblia no dice que Él nos rescató del hoyo, pues? Lo dijimos aquí hace poquito, lo acaban de decir, no sé quién versionó esos versículos, que Él nos rescató del hoyo. ¿Eso qué significa? ¿Usted qué piensa? Piensa en un hoyo y usted está ahí abajo. ¿Qué cree que significa eso? Depresión. Es una depresión. Que está usted hasta ahí abajo y no quiere nada. Nada lo puede sacar. Dice que Cristo lo rescató de ahí. Leámoslo. Leámoslo. Vamos a ver si lo encuentro. Aquí está. Dice, pacientemente, ese es el Salmo. Ay, se me perdió Sí, 40. Salmo 40, versículo 1. Ya vamos a terminar ustedes. Dice la Biblia, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Qué es eso? Depresión. O sea, que era un hombre deprimido, era David, ¿va? Sí, David. Si David pasó sus tiempos complicados, pues, o sea, David fue el rey de Israel, cantor de Israel. Y ese es un ejemplo también para nosotros. A veces nosotros pasamos tiempos complicados, pero eso no nos quita la bendición que el Señor nos ha dado de ser llamados hijos de Dios. Él pasó, y dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, o sea, estaba hasta ahí abajo. Pero el único que pudo sanar su alma fue Cristo, porque dijo, y puso mis pies sobre la peña, o sobre la roca, pues. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Quién nos va a curar de la depresión, de la ansiedad, de todas esas enfermedades que afectan el alma? Cristo, porque Él es el que pone nuestros pies sobre la roca. Entonces, ojo con eso, porque eso es una práctica, y lo platicábamos, una práctica bastante común en el pueblo de Dios. Hay ya donde el profesional a que trate sus problemas del alma. Ya toman antidepresivos,
ya toman medicina para la ansiedad, cuando la solución está en la palabra. Cuando el único que puede sanar su alma se llama Jesucristo. El hombre no puede sanar el alma del hombre. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando nosotros acudimos a un profesional? Estamos dejando por un lado la verdad de la palabra de Dios y estamos negando a Cristo. Inconscientemente o conscientemente lo estamos haciendo. Es complicado, hermano, o sea, es complicado. Son cosas demasiado sutiles para que las dejemos pasar. Entonces, ya para ir terminando, hablamos de qué era pertenecer a Dios, siendo santos. Leímos Salmo 95:6, voy a leerlo yo. Siendo pueblo, siendo ovejas, siendo dependientes de Él y escuchar su voz. Salmo 95:6 dice: pertenecemos a Dios, una aseveración. Nosotros somos su pueblo, otra aseveración. Pero ahí viene otra. Él es nuestro pastor. Como pertenecemos a Él y somos su pueblo, tenemos un pastor. Amén. Nosotros somos su rebaño. Estamos bajo su cuidado si hoy escuchamos su voz. Amén. Entonces, requisito para pertenecer o evidencias de que pertenecemos al pueblo de Dios, que pertenecemos a Dios, es que somos pueblo, tenemos pastor, somos rebaño, o sea, somos ovejas y estamos bajo su cuidado si escuchamos su voz. Entonces, ¿quiénes van a vencer? Porque dice, ustedes han vencido, dice el versículo base, que pertenecéis a Dios y habéis vencido a estos pretendidos profetas. Entonces, ¿quiénes son los que van a vencer? Número 1, los nacidos de Dios. Un hombre en sus propias fuerzas no puede vencer el engaño. Un hombre en sus propias fuerzas va a ser engañado, definitivamente. Los que son engañados y los que van como corderitos ahí, detrás donde va gente, va toda la gente, dice el dicho, es gente que no son nacidos de Dios. Son los que son engañados. Usted y yo, si nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. Le dijimos un día: Señor, entra a mi corazón, sé tú mi Señor y mi Salvador, perdona mis pecados y yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Entonces dice que nosotros experimentamos ese nuevo nacimiento que es por el Espíritu y nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, el nacido de Dios, 1 Juan 5:4, el nacido de Dios es el que vence. 1 Juan 5:4, rapidito vamos a leer. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ya lo vio? Amén. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea que vamos a vencer al mundo primeramente porque somos nacidos de Dios y porque Dios nos ha dado fe a través de su presencia. 1 Juan 2:4, ¿quiénes vencen? El que obedece y el que guarda sus mandamientos. 1 Juan 2:4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Y Romanos 12:21, voy rápido porque ya vamos en tiempo, dice que vencemos al mal con el bien. Entonces, la enseñanza, la exhortación, la palabra de esta mañana es esa. Primero, evidenciar la falsa enseñanza que está afectando la iglesia de Cristo en nuestro tiempo, que afectó hace 2000 años y por eso fue escrito esto, y que abramos nuestros ojos, que abramos nuestros oídos y que estemos atentos, preparándonos a través de la lectura de la palabra para que nosotros no seamos engañados, porque va a venir el tiempo donde digan, incluso va a venir el tiempo donde digan, allá está, que va a aparecer Cristo, según ellos, y les van a decir, allá está, dice, no vayáis, porque no es cierto.
Imagínense lo dice la Biblia. Entonces muchos van a ser engañados, mucho pueblo de Dios va a ser engañado. ¿Por qué? Porque no ha venido al conocimiento de la palabra de Dios, no ha nacido de nuevo. Muchas personas se dicen hermanos, pero no son ni primos, y no han nacido de nuevo. Entonces son de esos corderitos que son llevados con cualquier viento de doctrina. Dice, y mire que, y un consejo, no se ponga a escuchar ni a ver cualquier predicador en internet. Hay falsos predicadores, hay falsos maestros en internet, de todo hay. También hay siervos, pero es muy contado. No se ponga con comezón de oír a querer escuchar a cualquiera, porque hay muchos que están enseñando un falso evangelio, que es lo que estamos hablando acá. Amén. Entonces, póngase de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos abra nuestros ojos, que nos ayude a estar firmes en su palabra, en el conocimiento de su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, porque tu misericordia es para siempre. Padre bendito, en el nombre santo de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que es como lumbrera en mi camino, Señor. Que tu palabra es esa luz, Padre, que me va a alumbrar el camino para que yo no tropiece, Señor, en piedra, para que yo no camine en caminos que no son los tuyos, Señor. Es únicamente a través de tu palabra, Señor. Te suplico, Padre, que nos dé, Señor, tu presencia, que nos enseña, que nos guía, que nos da la capacidad, Señor, para poder juzgar entre lo bueno y lo malo, para poder probar, Señor, de aquello que vemos viene de ti o no, Señor. Te suplico, Padre, que capacites a mis hermanos, Señor, con tu presencia. Te suplico, Padre, que los fortalezcas, que, Padre bendito, que todo aquel que ha estado cansado, Señor, hoy sus fuerzas han sido renovadas. Que todo aquel que ha estado, Señor, con incredulidad en su corazón por escuchar enseñanzas que no son las correctas, Padre, hoy sea establecido en su corazón la verdad, Señor, que Cristo es tu Hijo, que Jesús es el Cristo, Señor, que Jesús es el Mesías, que Jesús es quien tú enviaste, Señor, para que muriera por cada uno de nosotros, Señor, en una cruz, para que por su sangre nosotros fuéramos limpiados y perdonados, Padre. Te suplico, Padre, que los ojos de mis hermanos estén abiertos, sus oídos abiertos a tu enseñanza, Señor. Sus ojos abiertos, Señor, para ver, Señor, así como aquel siervo le dijiste, Señor, que abriera sus ojos para que viera, Señor, ese mundo espiritual, para que podamos ver, Señor, que eres tú quien nos guarda, que es el ángel de Jehová que acampa alrededor de cada uno de nosotros, de los que te temen, dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, guarda su camino de cada uno de mis hermanos, guarda sus corazones, Señor, más en este tiempo, Señor, que es un tiempo pues complicado también, Señor, por enseñanzas también que son incorrectas. Guarda su corazón, Señor, y guárdalo, Señor, en la verdad de tu palabra, Padre. En el nombre santo y bendito oro, Señor, y te doy gracias. Toda la gloria, toda la honra, todo el poder te pertenecen a ti únicamente, Señor nuestro. Amén y amén.